Violencia de género. Llama a la línea 144. Juntos decimos, ni una menos, una menos. Quiero hablar un poco de lo que pasa en algunas familias que conforman una sociedad complicada, como es la sociedad del conurbano bonaerense. El caso Seila es un caso donde queda claro que quienes cumplen los roles en una familia están totalmente adulterados. Aquí los autores de la muerte de esta infortunada niña son nada más y nada menos que los tíos. Y la mujer es la hermana de la madre de Seila, o sea, una tía carnal absoluta, ¿no? Y uno piensa realmente en la cantidad de personas que cohabitan situaciones de este tipo. Situaciones provocadas desde hace mucho tiempo en la República Argentina, que no entendió nunca que romper con la malla social, con el entramado social del interior del país, del campesinado y de los pequeños pueblos o pequeñas ciudades del país, con el aliciente para aquellas personas de que en torno a las grandes ciudades se iba a producir o se estaba produciendo en ese momento, y es cierto, en alguna medida era cierto, una revolución en cuanto a la producción de empleo. Las primeras familias de este éxodo interno de la República Argentina sí tuvieron algún éxito, sí pudieron afincarse en algunos lugares, sí pudieron con esfuerzo propio y demás construir su propia vivienda, pero luego a medida que iba avanzando el desarraigo y más gente y más gente y más gente se amuchaba en las grandes ciudades creando esta cuestión que ha sido definida como el gran, ¿no? Como si fuera grandioso, como si fuera extraordinario. Y no es más que gran por mucho, es decir, gran porque allí convive mucha gente. Esa convivencia que en alguna medida no hacía más que trasladar los problemas de esas familias que obviamente no vivían bien en el interior. En muchos casos su situación económica era muy delicada, pero bueno, por delicada que fuera, se trasplantó hacia otro contingente urbano y prácticamente no corrigió ninguna de las asimetrías. Pero un buen día irrumpió la droga en la República Argentina. Con la irrupción de la droga se rompieron todos los parámetros. No solo en lo que hace a la convivencia de las personas, en lo que podría ser intrafamiliar, sino mucho más allá de eso, en lo social, en lo grupal y sobre todo, porque la droga tuvo, tiene y tendrá, si no se controla debidamente, una expansión económica realmente brutal. Piensen ustedes que la droga en sí mismo multiplica de tal manera su valor que el costo primario de obtener droga con el costo de la venta del producto, cuando uno habla de 1, 2 o 3 gramos, queda casi ridiculizado. Entonces, la cadena de comercialización, lo que se llama la entente del narcotráfico, puede pagar a los sectores intermedios cifras o remuneraciones con vida fácil que un empleo que muchas veces resta mucho
para poder cumplir con las obligaciones que tiene, por ejemplo, padre o madre de familia, frente al desarrollo de estas con sus hijos, que lamentablemente también, por una cuestión cultural, se multiplican de manera absolutamente irracional, más allá de que todas estas cuestiones tienen que ver también con temas religiosos, y que los hijos vienen y que los hijos son una bendición. Sí, claro, claro que son una bendición. En tanto y en cuanto lleguen en la cantidad necesaria para poder absorberlo, para poder darles una vida digna, darles educación, que es la única herramienta que los va a poder sacar justamente de ese marasmo social en que viven. Pero de esta manera se gestaron los grandes conos urbanos, que no solo están representados por el llamado Fondo del Cono Urbano Bonaerense, que alguna vez se estableció justamente para poder paliar esta situación, sino en torno a las grandes ciudades. Uno cercano es Bahía Blanca. Los que conocen y transitan la ciudad de Bahía Blanca en su periferia sostienen que hay un porcentaje muy alto de la población en estas condiciones. Por eso Bahía Blanca ha tenido el crecimiento demográfico de los últimos 35 o 40 años. Bueno, todo esto a lo mejor es el resultado o se pone de manifiesto cuando ocurre un desastre como el que ocurrió con esta niña, que paga las consecuencias de haber nacido en una familia absolutamente atravesada por el narcotráfico. ¿Por qué? Porque el padre, no sé, creo que es el padre, ¿no? No sé si es padrastro, no, creo que es padre de Sheila. Está ligado y con antecedentes, ha estado preso, ha vuelto a delinquir y está relacionado con el mundo de la droga. Bueno, esto indudablemente es un tema en el cual atraviesan muchísimas familias, no todas, claro, con una trama final de estas características. Pero a lo que quiero apuntar es que así como otros países privilegiaron la cohesión social, no quisieron romper con la trama social, con el entramado social que el campesinado tenía, y entonces trataron de llevarles a esos lugares, hicieron el proceso a la inversa. En vez de traer la gente, amucharla en los grandes centros urbanos, trataron de llevarle todos los elementos que podían constituir un bienestar en esos lugares. Llámese rutas, llámese ferrocarril, llámese educación y todos los medios tecnológicos que se fueron sucediendo con el paso del tiempo. Aquí el proceso fue exactamente a la inversa. Aquí el ferrocarril dejó de funcionar porque los pueblos se vaciaron. Y entonces ya algunas líneas no tenían objeto seguir manteniéndolas activas. Si ustedes miran y observan y analizan el problema global, se van a encontrar con que este fue el punto de partida del desarraigo que se produjo en el país. Y es donde el entramado ferroviario, que fue muy exitoso en la Argentina, cuando obviamente la Argentina convergía por un problema de logística a través del ferrocarril hacia los puertos. Obviamente los ingleses hicieron los ferrocarriles pensando en la centralización con los puertos para llevar la mercadería hacia el exterior. Es un hecho que obviamente la izquierda del país siempre tomó como una actitud, ellos utilizan para esto un término que ahora no me aparece, pero que siempre los inversores extranjeros quisieron expoliar a la República Argentina. En realidad lo que hicieron fue hacer un entramado ferroviario que convergiera con sus propios intereses. Pero de paso, todo eso también servía para intercomunicación de la gente. Bueno, se fue la gente del interior y desaparecieron los ferrocarriles. Entonces, desaparecieron los factores de conexión. El desarraigo fue cada vez mayor. Y hoy lo que queda en el país son pequeñas estaciones
que están derrumbadas, la mayoría de ellas ha sido asaltada, saqueada, vaciada. Bueno, esta es la realidad de la República Argentina hoy. Un conflicto social permanente que realmente requiere primero una situación económica distinta del país para poder atender a esas necesidades. Aún así, este gobierno es el gobierno que más ha aplicado del presupuesto nacional para paliar el problema social. No alcanza ni alcanzará, porque lo único que puede servir para esto es que las personas que van por segunda generación sin conocer el empleo, frustradas en la educación, porque de estos sectores sociales el 5 o el 10% terminan los estudios secundarios. Así que imagínense qué futuro tienen ante una demanda laboral que cada vez exige más preparación, que exige que los demandantes de trabajo tengan un grado de capacitación educativa, tecnológica, para poder ser insertados en la nueva fuente de trabajo. Bueno, esta es la situación de tantas familias en los grandes centros urbanos en su expresión más terrible, que es la periferia. ¿Solucionar esto? Sí, es posible. Ahora, en la República Argentina y con las actuales circunstancias, me parece, no creo equivocarme, esto va a llevar bastante tiempo más.